¿Qué creen que vuelven a hacer, oposición carroñera? Vuelven a votar en contra. Y no voy a concluir que escucha el pueblo de México que estamos hartos de Morena. Y le hablo en específico al pedazo que se dice ser joven, pero ya se le pasó la etapa de juventud, al hijo putativo de Alito Moreno. Así traigan 1000 porros a mentarnos la madre. Lo que hacen realmente es mentarle la madre al pueblo de México. Son una mentada de madre al pueblo de México. Seguirlos manteniendo son una mentada de madre al pueblo de México. No va a callar la voz de las mujeres, presidente. No se lo voy a permitir. ¿Y por qué no gritaron, malditos hipócritas? ¿Por qué ahí si no mentaron madres? Se quedaron callados porque son cómplices. Gabriel Cuadri venía aquí y se desgarraba las vestiduras. ¿Qué hizo cuando dejó de ser diputado? Fue al día siguiente a inscribirse para recibir la pensión de adultos mayor. No subimos a injuriar cobardemente para luego escondernos. No tienen nada, son el pasado, no proponen absolutamente nada. Están votando en contra de la pensión para adultos mayores, están votando en contra de los programas para los jóvenes, están votando en contra de las becas Rita Cetina, están votando en contra de los programas de bienestar, porque todavía tienen el cinismo luego de decir que ustedes también lo apoyan. Los de los moches del PT a pedir el dinero que se quieren robar. Quieren un presupuesto que no solamente les permitan la exención de impuestos para sus futuros candidatos presidenciales que hoy están tratando de negociar la deuda que por años no han pagado a los mexicanos a través de impuestos. Y hoy vino otro merolico del bienestar a tratar de reventar la aprobación del presupuesto de egresos. Pero lo que realmente les molesta es que este presupuesto no está hecho para los de arriba. ¡Malditos hipócritas! ¿Y dónde metieron el dinero cuando tuvieron el poder? Para que se fueran a entregar como lo hace la desquiciada de Lili Téllez, que está enferma. Vienen aquí a llorarle a Carlos Manso sin saber su nombre, como lo hizo Lili Téllez. Vamos a ir al Congreso, vamos a ver cómo arrinconaron al PRIAN y Movimiento Ciudadano por votar contra las pensiones y programas sociales. El debate por el presupuesto de egresos 2026 terminó convertido en pura tensión en la Cámara de Diputados. Y es que Morena y el Partido del Trabajo no dejaron pasar que el PRIAN y Movimiento Ciudadano votaran otra vez en contra de las pensiones, becas, apoyos para el pueblo, apoyos para los adultos mayores. Hay que recordar que ellos están muy enojados porque hoy la Cuarta T apoya al pueblo de México. El morenista Arturo Ávila soltó la frase que retumbó en todo el salón. ¿Qué creen? Que acaban de hacer oposición carroñera. Vuelven a votar en contra, oposición carroñera, les gritó. La priista Citlali Ceja García explotó gritando: estamos hartos de Morena. Pero el bloque Guinda, encabezado por Lili Aguilar, le regresó el golpe con fuerza. ¿Dónde metieron el dinero cuando tuvieron el poder? La sesión subió aún más de tono cuando surgieron señalamientos hacia Ricardo Salinas Pliego, hacia Lili Téllez y hasta hacia el diputado priista Carlos Mancilla, a quien llamaron el perro del hijo de Alito. El PRIAN, fiel a su estilo, terminó sin argumentos, sin datos, sin explicación para justificar por qué votan en contra de los programas que benefician a millones de mexicanos. Hoy quedó claro, Morena y PT llevaron memoria y quedaron en la historia. La oposición solo llega con berrinches y el presupuesto 2026 volvió a exhibir quién está con el pueblo y quién no. Amigos, vamos a ir a este programa, vamos a ir a este video. Antes te invito a que te suscribas, que le des me gusta y que no se te olvide compartir. Vamos a ir al video. Permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, el día de ayer 133 diputadas y diputados votaron en contra del presupuesto en lo general. Votaron en contra de millones de mexicanas y mexicanos. Y hoy, como era de esperarse, porque están más preocupados por hacer
y sacar lucro de la tragedia, de sacar raja política de la tragedia, lo volverán a hacer. Esta oposición que nosotros tenemos, lamentablemente, es en un 99% una oposición terriblemente carroñera. Dicen que este presupuesto es centralista, que se concentra en Palacio Nacional, que se endeuda al país, pero lo que realmente les molesta es que este presupuesto no está hecho para los de arriba, para los que ustedes protegían, sino para los de abajo. Les duele porque por 8º año consecutivo el dinero público no se va a repartir entre unos cuantos, sino que va a llegar directo al pueblo, y esto les molesta muchísimo. Y es que votar en contra del presupuesto es votar en contra de los programas sociales. Votar en contra del presupuesto es votar en contra de las mujeres, es votar en contra de los jóvenes, es votar en contra de los adultos mayores, es votar en contra de las niñas y los niños de México. Están votando en contra de 13 millones de adultos mayores. Escúchenlo bien, es el sello que les caracteriza. Están votando en contra de 5.6 millones de estudiantes de secundaria que reciben la beca universitaria Rita Cetina. Están votando en contra de 415,000 sembradores del programa Sembrando Vida. Están votando en contra de 192,000 pescadores de familias campesinas. Y sí, por supuesto, están votando en contra de los jóvenes, esos a los que ustedes les llamaban ninis, porque van a votar en contra del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Dicen que les preocupa el país, pero cuando gobernaron destruyeron al campo, privatizaron la salud, cerraron escuelas y convirtieron la educación en un privilegio. Hoy, cuando el presupuesto pone en el centro al pueblo de México, ¿qué creen que vuelven a hacer, oposición carroñera? Vuelven a votar en contra. No les importa México, les duele perder los privilegios. Nosotros sí estamos del lado correcto de la historia. Votaremos a favor de los programas del bienestar y de 32 millones de familias mexicanas. Nosotras y nosotros votamos por el pueblo. Ustedes, oposición carroñera, votan por él. Nosotros votamos por la justicia, votamos por la igualdad, votamos por la dignidad, votamos para que el bienestar siga siendo ley. Concluya, diputado. Porque este presupuesto no es de un partido, no es de unos cuantos. Que les quede claro, este presupuesto es del pueblo, algo que ustedes nunca entenderán. Muchas gracias, presidenta. Retiro mi reserva. Despierta, México, despierta. Que los malos de este país son la indiferencia, son el olvido y es la falta de voluntad. Morena es responsable de lo que sucedió a Carlos Manso. Aquí lo digo desde esta tribuna, con firmeza y con el enojo que sienten millones de mexicanas que hoy no se sienten seguros. Fue este narcogobierno y hoy vengo a presentar las 10 red flags de este presupuesto. ¿Cuáles son las banderas rojas de lo que están aprobando? Entre risas, entre abandono porque no están pendientes, están más atentos de la foto que poner atención al presupuesto, que aquí van a venir a votar. No es posible, México, no es posible que quieran ignorar lo que está sucediendo con tanta inseguridad. Hoy vengo a hablar por Gabriela Mejía, hoy vengo a hablar por Carlos Manso, pero también vengo a hablar por las 13 mujeres que son asesinadas diariamente en este país, por los 60 homicidios que suceden en este país, por los más de 133,000 desaparecidas y desaparecidos. ¿Qué propone el PRI? Que le quiten al AIFA, que le quiten al Tren Maya, todos esos proyectos inútiles y le destinen más recursos a la seguridad. Falta de medicamentos, salud mental, que por cierto en esta Cámara hace mucha falta. No le están apostando ni en las escuelas ni en los centros de salud a la salud mental. Antirretrovirales, se están olvidando de los grupos vulnerables. Recetas no surtidas, es un desastre el sistema de salud. El ecosistema
en este país es otra red flag. Aquí vienen a decir que les importa el medio ambiente, los seres sintientes, pero la realidad es que con pilotes destruyeron cenotes, deforestaron la selva, pues una refinería que también contamina, la pérdida de manglares y residuos tóxicos. ¿Por qué no le quitan al Tren Maya recursos y mejor le apuestan a recuperar este país que están acabando? El abandono al campo, el triste y lamentable cobro al piso que también cobró la vida de Bernardo Bravo. No es posible que estén abandonando el campo. Este cobro de piso, el impuesto por kilo para los campesinos, la falta de plaguicidas, el Senacica. Quítenle al corredor interoceánico y pónganle a conceptos que realmente requieren las y los mexicanos. La impunidad es otra bandera roja muy clara de este presupuesto. Si le dedicaran esos recursos del huachicol fiscal, Segalmex y la barredora, no tendrían que endeudar al país de México. Hay cifras negras y delitos no denunciados, delitos que quedan impunes. Las madres buscadoras asesinadas. Hace rato subió mi compañero Erubiel y yo estaba segura que le iban a aprobar su reserva. En cambio, le dieron la espalda a las madres buscadoras que han sido asesinadas, como Aida Karina Juárez, Sofía Raigosa y muchas madres buscadoras más. Es un error tras error, injusticia sobre injusticia lo que pasa en este país. Ataques a periodistas es otra red flag de este presupuesto. No están destinando recursos para garantizar la seguridad de quienes están dedicados a informarle a esta nación lo que está sucediendo. Quítenle, concluye, repito, diputada, al Tren Maya, que le quiten a los conceptos que no están abonando a este país. Y los baches, ¿qué decimos de los baches? Que cantidades de motociclistas pierden la vida porque México está lleno de baches y sobre todo lleno de legisladoras oficialistas y legisladores oficialistas que a ti, mexicana y mexicano, no están atendiendo los problemas que tú estás requiriendo sean solucionados. Miren, se han pasado aquí más de 2 minutos todos los que han pasado. A mí no me hablen de tiempo, porque tiempo le faltó a Gaby Mejía para atender a sus hijos que dejó huérfanos. Tiempo le faltó a Carlos Manso para atender a sus hijos huérfanos. Tiempo es lo que pidieron las madres buscadoras. Y no voy a concluir, que escuche el pueblo de México que estamos hartos de Morena. Escuela precaria, le han quitado recursos a las escuelas. No hay infraestructura para las escuelas y aquí vienen con tan poquita sensibilidad para decirles a las escuelas, diputada, que no tienen ni pizarrones, les roban las puertas, las ventanas, hay una gran rapiña, quieren callar la voz de las mexicanas y los mexicanos y no lo vamos a permitir, diputada, en este grupo parlamentario del PRI. Exclusión, son muy importantes los programas sociales de este país. Son tan importantes que el PRI los creó. El PRI es la madre de las instituciones de este país. Diputada. Y tan estamos a favor que quiero lanzar un reto a las diputadas y diputados. Estamos promoviendo que sea... No me va a censurar, presidente. Y no me va a censurar porque hoy las mexicanas y los mexicanos exigimos justicia y que los recursos que no son de los bolsillos de ustedes no sacaron un solo peso de sus bolsas, son los recursos de los impuestos que le cobran a las y los mexicanos. No me voy a callar, presidente, y no me voy a callar hasta que aprueben en esta Cámara el programa Reina, que sea una red de estancias infantiles y nutrición para apoyar a las madres trabajadoras. No va a callar la voz de las mujeres, presidente. No se lo voy a permitir. Porque tengo un mensaje y aquí se pasan el tiempo por el arco del triunfo las y los legisladores del oficialismo. Veamos a ver, mexicanas y mexicanos. Vamos a ver si realmente Morena está del lado de las estancias infantiles. Vamos a proponer que se le destinen apoyos para 300,000 niñas y niños con discapacidad y que se les apoye con recursos 31,000 millones de pesos para disminuir y podamos recuperar las estancias infantiles para las mujeres que quieren trabajar. Diputada.
México poder desarrollarse. Concluya, Por diputada. ellas hablo. Y yo sé que les molesta Concluya, mucho. diputada. Y ya quieren que se calle. Pero esta es la voz de México, que está harta de Morena. ¡Que viva México! ¡Pero que viva México libre de Morena! ¡Mexicanos, al grito, despierta! ¡Bravo! Diputadas, diputados, esta presidencia, primero que nada, solicita respeto a la misma investidura. En ningún momento ha querido silenciar a ninguna legisladora o legislador, solamente hace un llamado al orden y al acuerdo preestablecido por la Junta de Coordinación Política y votada por este Pleno. Se le suplica a la coordinadora y los coordinadores de los grupos parlamentarios que hagan el mismo llamado a los integrantes de sus bancadas. Muchas gracias, con la venia de la Asamblea. Hemos tenido un debate intenso. Me hubiese gustado decir que un debate interesante, pero en la realidad lo que hemos visto de la oposición es 1001 maneras de cómo oponerse al pueblo de México. Porque acá esta oposición están en contra de las pensiones a los adultos mayores. Porque acá esta oposición está en contra de la extensión de la pensión a mujeres a 60 años. Porque acá esta oposición está en contra de las becas Rita Cetina y en contra de todo lo que hoy llamamos derechos del bienestar. Porque ni siquiera no se dan cuenta. Con sus palabras solamente han demostrado su clasismo y su ignorancia. Lo cierto es que dicen que vienen a defender la salud y la educación, pero aquí han votado en contra las reservas que presentó nuestro movimiento para incrementar apoyos no solamente en la primera infancia, sino también en otros ramos de la educación. Porque vienen con gran ignorancia a mentir, a decir que se ha disminuido el presupuesto en seguridad, pero en la realidad o no han leído o no han querido leer que es porque la Guardia Nacional hoy se encuentra en el ramo de la defensa. Con gran ignorancia y además con un principio, fíjense bien, que es el que una mentira que se repite 1000 veces se convertirá en verdad. Pero lo que realmente vienen a decir aquí es que están en contra de las y los mexicanos. Quieren un presupuesto que no solamente les permita la exención de impuestos para sus futuros candidatos presidenciales que hoy están tratando de negociar la deuda que por años no han pagado a los mexicanos a través de impuestos, porque en la realidad lo que vienen a quejarse es porque ya no pueden utilizar los fondos que como gobernadores despilfarraron y se robaron y que hoy se encuentran en carpetas de investigación. Porque lo que extrañan es el presupuesto que pueden manipular con los acuerdos cupulares que hoy ya no se dan. Nosotros en el Partido del Trabajo no solamente actuamos con responsabilidad, sino con congruencia. Igual que los diputados y diputadas de nuestro movimiento, al que les doy un reconocimiento, porque no importa el clasismo con el que estos personajes se han conducido en contra de nosotros, hemos mantenido la altura de miras. Mi reconocimiento para los y las diputadas de la Cuarta Transformación. Nosotros, compañeras y compañeros, estamos haciendo historia, una mentira a la vez. Para los carroñeros que están diciendo que vienen aquí a llorarle a Carlos Manso sin saber su nombre, como lo hizo Lili Telles, para los que quieren utilizar el símbolo del sombrero, hay que decirles que él sí, Carlos, era compañero de nuestro movimiento y que dijo que iban a tratar de utilizar el sombrero para colgarse de un movimiento
social del que no entienden, pero tampoco representan. Carlos Manso nunca hubiera complacido que ustedes traten de utilizarlo como bandera. Él fue un compañero de lucha con una gran vena social y hoy ustedes, como no tienen ni ideas, ni voto, ni construcción de absolutamente nada, tratan de colgarse de un movimiento que no les corresponde. Pero les vamos a pedir que cambien esos sombreritos que representan un movimiento social por una corbata o varias corbatas. Concluya, diputada, porque ustedes si es tan amable, por favor. el magnicidio de Colosio. Nosotros estamos haciendo historia y lo hacemos con dignidad, con fortaleza y con la frente en alto. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Y que viva nuestro movimiento! Muchas gracias. Retira su reserva, diputada. No hay materia. Con su venia, presidente. Primero solicito una moción de ilustración para que den cuenta a la Asamblea del texto de la reserva que nosotros sí presentamos. No subimos a injuriar cobardemente para luego escondernos en la retirada de una reserva. Si es tan amable la secretaria de dar cuenta de la reserva. Con fundamento en los artículos 109 y 110 del reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Federico Dorin Cázar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta ante esta soberanía la siguiente reserva para adicionar una fracción 12 al artículo 6 y adicionar un artículo 17º transitorio. Y leo. Propuesta de modificación. Artículo 6. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este presupuesto de egresos para ser transferidos a las entidades federativas y por conducto de estas a los municipios en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables al principio de anualidad y a lo siguiente. De la fracción 1 a la 11ª queda como está. Y la 12ª se adiciona en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 122, apartado B, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al menos el 10% del monto correspondiente al ramo administrativo 09, infraestructura, comunicaciones y transportes, se destinará al sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Transitorios. 17º, en los primeros 30 días del ejercicio fiscal 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Sistema de Transporte Colectivo Metro celebrarán el instrumento de colaboración para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6, fracción 12 del presente decreto, efecto de destinar al menos 15,000 millones de pesos a este organismo público descentralizado. Gracias, presidenta. Con su venia. Vaya sorpresa. Cuando discutíamos la ley de ingresos vino la chachalaca legislativa a reventar la sesión y a sabotear la aprobación de la ley de ingresos de la presidenta de la República. Y hoy vino otro merolico del bienestar a tratar de reventar la aprobación del presupuesto de egresos. No cabe duda que es una sesión atípica. Mientras yo vengo a pelear recursos para el metro de la Ciudad de México, que necesita, según el diagnóstico de la entrega-recepción hecho por Alejandro Encinas y Clara Brugada, 70,000 millones de pesos urgentes para poder usar el metro sin poner en riesgo la vida de todos los que viviendo en la ciudad o en cualquier otra entidad federativa lo usan, más de 3 millones de personas al día. Vienen aquí los de los moches del PT a pedir el dinero que se quieren robar de los ENDIs, pero para que no los cachen, estos premios Nobel legislativos le piden a Morena que presente la reserva como para que no haya huella de sus tranzas y sus sendis. Y luego vienen en un exceso de desfachatez el mismo día que ahí mi cliente de Sonora, ¿se acuerda cuando hablamos la vez pasada? Que le acaban de cancelar la visa al hijo de su gobernador, ya todos nos dimos cuenta. Y vienen los que tienen cuentas congeladas porque le daban contratos al Mayo y están hasta acá con el narco a pontificar de la supuesta beneficios del presupuesto.
Aquí termino con esto, presidenta. La corrupción, la negligencia y la omisión de los gobiernos de Morena cuesta vidas, no solo en Michoacán, no solo a los que no acompañan y dejan morir en las garras del narco, sino a los que no le dan mantenimiento al metro. Y el 3 de mayo de 2021 se perdieron 26 vidas porque Claudia Sheinbaum, cuando era jefe de gobierno, no dio mantenimiento a la línea 12. Y hay este estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León de que la línea 12 tiene 21 grietas, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ojalá y les alcance la dignidad que no tuvo la presidenta para darle recursos al metro de la ciudad y garantizar que no haya un nuevo accidente en la línea 12 del metro. 70,000 millones de pesos que necesita y que ni Clara Brugada está poniendo un centavo en el presupuesto de la ciudad, ni a Claudia, que tiene las manos llenas de sangre por esas 26 vidas, tampoco le ha alcanzado la dignidad para resarcir esa pena, ese dolor y darle mantenimiento a la línea 12 de lo que se robó Mario Delgado cuando era el encargado del proyecto en la Ciudad de México. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión. Con su venia, presidente. Adelante, diputada. Buenos días, buenas tardes, estimados y estimadas diputadas de este honorable Congreso de la Unión. Antes de seguir con mi posicionamiento, quiero pedir al presidente, con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 118 del Reglamento de Cámara de Diputados, le solicito la moción de ilustración para que se le dé lectura a la fracción sexta del artículo 123 del Código Penal Federal, el cual refiere traición a la patria. Adelante con la moción solicitada. Solicito a la Secretaría de lectura del artículo citado. ¿Mande? Al artículo 123. Acá lo dejé. Artículo 123 del Código Penal Federal. Permita a la oradora, solicito a la Secretaría de lectura a la moción solicitada, toda vez que corresponde a la Secretaría de la Mesa Directiva dar lectura de la misma. Artículo 123. Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes formas. 1. Fracción 1, de la número 1 a la sexta. 1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. 2. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. Cuando las naciones sirvan como tropa, se impondrá pena de prisión de 1 a 9 años y multa hasta de 10,000 pesos. Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarle a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Párrafo tercero. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra. Cuarto, destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional o haga que se confundan siempre que ello origine conflicto a la República o ésta se halle en estado de guerra. Quinto, reclute gente para hacer la guerra a México con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero. Sexto, tenga en tiempos de paz o de guerra relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. Es cuanto. Muchas gracias. Continúe la oradora. Pedí
que se hiciera lectura del artículo 123 para referirme a los traicioneros de la patria de la oposición conservadora que le sirven muy bien al país vecino, a los intereses del capital, y le hablo en específico al pedazo que se dice ser joven, pero ya se le pasó la etapa de juventud y lo deja muy en claro, y me refiero al hijo putativo del líder, del hijo de Alito Moreno. De Alito Moreno, no, porque es cosa menor aquel que entrega la patria. Pero Diputadas, bueno, diputados, no hay también diálogos. Continúe, hago oradora. énfasis a la senadora panista que se la pasa haciendo llamado para que vengan a rescatar a nuestro país. A nuestro país que es un país soberano, un país digno, un país de gente trabajadora y de gente que ya no pueden engañar. Y me voy a dar lectura a lo que preparé para hablar del presupuesto de egresos. Llegó la primera mujer presidenta de México, esa a la que el pueblo ha defendido. Llegó la mujer, a ustedes han venido aquí a criticar, a decir que se nota a quién le dan preferencia, porque el dinero, según a donde lo destines, es lo que te importa. Y qué bueno que ustedes así lo digan, traicioneros de la patria, porque el dinero, la mayor parte del presupuesto del presupuesto de egresos 2026 va dirigido a programas sociales, a la salud, y ustedes han venido aquí a decir una y otra vez que no va a haber dinero para la salud, pero este recurso para salud del ramo 2, el ramo 56 y además del ISSSTE, del IMSS, representa casi una cuarta parte del presupuesto que va destinado para el próximo año. En la presente reserva quiero resaltar el anexo transversal número 31. Ustedes que dicen ser feministas, ser defensoras de la igualdad y de las mujeres, feministas de Instagram, feministas que toman acuerdos con los líderes patriarcales que durante más de 200 años no habían permitido que llegáramos las mujeres, y no fue sino hasta en los tiempos de la Cuarta Transformación que se vive la dirigencia del Ejecutivo Federal a cargo de una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El anexo transversal número 36 representa al sistema de cuidados del cual va a ser una realidad en nuestro país. Representa todo esto que ustedes habían dejado en la omisión. Representa más de 4.666 millones que va destinado para toda la política compensatoria a la cual ustedes habían hecho omiso al Estado mexicano. Nosotros ahora vamos a volvernos responsables de estas violencias que vivimos las mujeres y que no pudimos desarrollar durante mucho tiempo nuestras libres personalidades porque lo dedicamos al hogar para que los hombres estuvieran en la gobernanza o desarrollándose profesionalmente. Hoy las mujeres estamos aquí y vamos a luchar al lado de la mejor presidenta de México para hacer realidad un sistema nacional progresivo de cuidados. ¡Que vivan las mujeres! Y que a nadie se le ocurra creer que las mujeres que estamos en la toma de decisiones somos mujeres de segunda, de tercera o de cuarta. Somos mujeres de primera que estamos transformando la realidad de este país al lado de los hombres y mujeres. Pero ¿saben qué? Algo muy diferente está pasando. Ya no vamos a hacer de nuestro cuerpo una situación que los de la derecha, los de la oposición durante mucho tiempo hicieron creer que era un tema de discusión de los hombres. Nuestro cuerpo, nuestra integridad en el tiempo de las mujeres se pone en el centro, y nosotras, entre todas las que estamos tomando decisiones, nos cuidamos, nos acompañamos y nos defendemos. ¡Que viva Claudia Sheinbaum y que vivan las diputadas de Morena! Muchísimas gracias. En defensa siempre de nuestra presidenta, el Partido del Trabajo. 987,000 millones de pesos es el monto histórico, una vez más, como cada año, de la inversión social que este proceso, como ningún otro, va a ejercer en beneficio del pueblo, donde debe de estar, en las familias y en el 82% de las familias del país. 130,000 millones de pesos para la beca Rita Cetina, que lo sepan nuestras hermanas y hermanos del pueblo, estamos cumpliendo. En el 2024 fuimos casa por casa y te dijimos que iba a haber un sistema universal de becas, desde preescolar hasta la preparatoria. Este año lo vamos a honrar, porque nosotros sí entendemos lo que es la representatividad política, porque nosotros sí somos demócratas, porque nosotros sí le cumplimos al pueblo. Qué bonito contraste, una vez más, que sepa el pueblo
que a este monto histórico, solo comparable en Latinoamérica con el monto de inversión social en Brasil, que a esto se opone la reacción golpista, la reacción antipatriótica, la reacción traidora, que desde la vileza buscan ejercer oposición a un movimiento que no hace más que avasallarlos. Le vamos a cumplir al pueblo como lo hemos venido haciendo desde el 2018. Estamos además también destinando 26,000 millones de pesos para un programa como no ha habido otro de la escuela es nuestra, que ni conocen los de la reacción, que habitan en su fantasía y en su torre de marfil y en sus restaurantes exclusivos, no conocen ni el territorio, no conocen lo que sucede en las escuelas públicas, pero tú que me escuchas sí lo sabes, y sabes cómo el pueblo organizado ha transformado todas las escuelas de este país de manera democrática y ejerciendo un auténtico poder popular. El dinero para las escuelas lo ejerce el pueblo y lo ejerce bien, porque el pueblo no roba, robaban los rateros neoliberales. Además, un componente de género importantísimo que sorprende que desconocen: las tesoreras de los comités de ejercicio administrativo participativo en las escuelas son mujeres por regla de operación. Y esa revolución social, esa construcción de convicción social está en manos de las mujeres de nuestras comunidades. ¡Que vivan las mujeres de la Cuarta Transformación! Este proceso no va a ser detenido. Así traigan 1000 porros a mentarnos la madre. Lo que hacen realmente es mentarle la madre al pueblo de México. Son una mentada de madre al pueblo de México. Seguirlos manteniendo son una mentada de madre al pueblo de México. Se montan en el dolor de la gente. ¿Qué diría Carlos Manso ver su rostro en el pecho de un perro rabioso que viene a mentarle la madre a la dignidad de esta soberanía? ¿Qué diría el del sombrero que buscan lucrar con su cobarde asesino? No será desde esa miseria humana que podrán construir oposición a este proceso. No será desde su vileza, desde su mediocridad, parapetados en la abyección, esperando la próxima tragedia, el próximo desastre natural, el próximo asesinato. Porque sí, ustedes piensan que si le va mal al país, les va a ir bien a ustedes, pero no tienen nada, son el pasado, no proponen absolutamente nada, y el pueblo de México lo entiende muy bien. Estamos con nuestra presidenta de la República y la defenderemos siempre frente a la narrativa de odio de la reacción golpista. Ayer fue agredida nuestra presidenta porque el odio que aquí quieren sembrar empieza a rendir frutos, pero en un grupúsculo violento que será combatido. ¡Que viva el pueblo organizado! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva la presidenta! Y se retira a la reserva. Con su venia, diputada presidenta. Pueblo de México, que Dios ilumine a estos hombres y mujeres para que ya no sean mentirosos, corruptos y sinvergüenzas y carroñeros. Hoy México necesita de la unidad de todas y de todos. Hoy México necesita paz y por eso, con el alma en la mano y con el dolor verdadero, porque acribillaron a nuestro querido amigo Carlos Manso, les digo paz para todos, porque a él no le hubiera gustado que ustedes carroñeros vinieran a mencionar su nombre porque los detestaba. Les quiero decir que los sombreros son para valientes, no para cobardes, vendepatrias y carroñeros. Hoy quiero recordarles que un 23 de marzo de 1994 retumbaron las balas en Lomas Taurinas para callar la voz de un gobierno, ese sí, fue un gobierno del PRI. No vengan con sus jaladas a quererle colgar algo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y si quieren se lo recordamos. Fue Salinas de Gortari, del PRI. Y retumbaron porque se atrevió
a gritar lo que reflejaba y necesitaba el país, a palabras suyas, y que en esta tribuna las hacemos nuestras. Veo un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen la ley quienes deberían de servirla. Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse. Este crimen sí fue del PRI, este crimen sí fue de Estado. ¿Y por qué no gritaron, malditos hipócritas? ¿Por qué ahí sí no mentaron madres? Se quedaron callados porque son cómplices y siguen siendo cómplices hoy de todo lo que hacían. Y les quiero recordar que les pregunto, ¿por qué nunca levantaron la voz cuando FECAL envió a militares a disolver la lucha magisterial en Oaxaca y que mataron a un fotógrafo? Y que en mi querida región mixteca hubo 8 muertos porque nos mandaron también a las tanquetas para reprimir al pueblo de Oaxaca. ¿Acaso qué creen que el pueblo no tiene memoria? Malditos hipócritas, hoy dicen que les interesa el campo, hoy dicen que les interesa la salud. ¿Y dónde metieron el dinero cuando tuvieron el poder? Pues claro, porque hoy desfilaban las maletas de esa oficina donde les daban dinero para que vendieran al país, para que se fueran a entregar como lo hace la desquiciada de Lili Telles, que está enferma. Se le olvidó que es una traidora, que es una carroñera, porque si no fuera por Morena y por Andrés Manuel López Obrador, no estuviera de vendida en donde está. Por eso no tienen calidad moral, hombres y mujeres. Lo que tienen es cinismo para querer engañar al pueblo de México. Pero el pueblo de México tiene memoria, ni perdón ni olvido por todos los asesinos. Les recuerdo qué hicieron con Ayotzinapa, qué han hecho por Ayotzinapa. Cuando vemos que ustedes se desgarren de un peso de su salario para llevar a los damnificados, tienen más hambre de dinero, quisieran más porque no tienen llenadera, porque están enfermos de poder y enfermos de dinero. Pero yo quiero decirles desde esta tribuna que así sea el presupuesto más alto de toda la historia como hoy se está aprobando, no nos va a alcanzar por todas las necesidades que tiene México. Hoy, si fueran conscientes, si hicieran un análisis profundo, estaríamos diciendo que lo que necesitamos es concluya, una buena diputada, si es usted tan administración amable, en los estados y los municipios. Por eso, desde esta tribuna quiero exhortar a los gobernadores, a los presidentes municipales, para que dejen de ser corruptos. Concluya, y la presidenta diputada, de la si es tan República amable, por no favor, esté cargando con su corrupción y que el campo no llegue el dinero, que no llegue para salud. Así es que les recuerdo y les digo, compañeros y compañeras, tengan un poquito de vergüenza, tengan un poquito de cinismo. Y quiero terminar diciendo, como dijo Benito Juárez: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Y esos son concluya, ustedes, diputada, si es tan amable. panistas y démese todo el poder al pueblo. Con el pueblo de México caminaremos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Concluya, Y no la diputada, si es dejaremos usted sola. tan Hasta la amable. Muchas victoria gracias. siempre. Es cuanto, y retiro mi reserva. No hay materia. Muchas gracias, diputada. El día de ayer y el día de hoy, la oposición ha venido diciendo una serie de mentiras. En materia de salud, por ejemplo, han dicho mentiras. Cuando estamos considerando más de 130,000 millones de pesos para adquisición de medicamentos, 29,000 millones de pesos para fortalecer institutos de salud y hospitales, un aumento en el IMSS de más del 11%. Lo mismo han dicho en infraestructura, mentiras.
Se prevé una inversión histórica en infraestructura para detonar el desarrollo regional y generar empleos. Más de 228,000 millones de pesos destinados a infraestructura estratégica. En educación también han dicho lo mismo. Mentiras. Estamos considerando aumentar el presupuesto en 7% más. Se van a destinar 26,000 millones de pesos para mejorar la infraestructura en programas de La Escuela es Nuestra. Y la constante de la oposición ha sido la mentira y la hipocresía, y lo voy a demostrar con un ejemplo. En la legislatura pasada, un diputado del PAN votó en todas las ocasiones en contra del presupuesto, votó en contra de los programas sociales. Gabriel Cuadri venía aquí y se desgarraba las vestiduras. ¿Qué hizo cuando dejó de ser diputado? Fue al día siguiente a inscribirse para recibir la pensión de adultos mayor. Esto es hipocresía y mentira. Por eso, compañeras y compañeros, a partir de mañana nosotros tenemos una misión: regresar a los distritos, a los municipios, a los ejidos, a las colonias, a decir y a recordar que fue la oposición que por 8º año consecutivo votó en contra de los programas sociales. Y eso vamos a ir a hacer a partir de mañana. Vamos a ir a territorio a decirles que fuimos nosotros, los diputados del pueblo, los diputados que nos dieron la confianza, que no les fallamos y que aprobamos un presupuesto donde se reiteran una vez más los programas sociales. Necesitamos seguir recorriendo los distritos, nuestro territorio, hablar con la gente, enfatizarle una y otra vez que volvieron a traicionar al pueblo los de la oposición, que volvieron a negarle beneficios a 12 millones de adultos mayores, a 1.200.000 mujeres, a 17 millones de jóvenes que reciben becas, a más de 1,5 millones de personas con discapacidad. Que no se nos olvide y que no se le olvida a la gente. Esa es nuestra misión, diputadas y diputados de la Cuarta Transformación. La iniciaremos mañana y la iniciaremos con todo, porque la gente va a saber lo que hicieron y lo que sucedió hoy aquí año con año y lo que han hecho los de la oposición en contra del pueblo. Y antes de concluir, los quiero invitar a un pequeño módulo que voy a instalar en mi curul para recibir firmas dirigidas a la Suprema Corte para que se haga justicia en el caso de Cabeza de Vaca y que se le acabe a ese prófugo su tiempo. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Sí se retiro la reserva. Con su venia, presidente, pues íbamos a venir muy light, pero ya volvieron aquí a decir sus mentiras y sus consignas baratas, que ni gracia ni contundencia, simplemente los exhibe de cuerpo entero como la decadencia opositora, y están tratando de oponerse a algo que es benéfico para el pueblo de México. Y hay que recordar que al votar en contra del presupuesto de egresos, están votando en contra de la pensión para adultos mayores, están votando en contra de los programas para los jóvenes, están votando en contra de las becas Rita Cetina, están votando en contra de los programas de bienestar, porque todavía tienen el cinismo luego de decir que ustedes también lo apoyan. Pero ¿cómo se va a apoyar si no quieren que haya recursos de carácter presupuestal? Y todo este pataleo, todas estas groserías, todas estas maldiciones exhiben la impotencia, porque recordemos, el presupuesto es la expresión de las políticas públicas de un proyecto de gobierno, y el pueblo de México votó por la Cuarta Transformación, votó por Claudia Sheinbaum, y este es el presupuesto que va a hacer realidad los programas por los que votó el pueblo de México. Y en una democracia las mayorías toman las decisiones,
y las minorías participan. Pero en su impotencia están tratando de desviar la atención por su voto en contra de este presupuesto de egresos de la Federación. Y miren ustedes que hablan de seguridad y que se desgarran las vestiduras por la muy lamentable ejecución, el asesinato artero, vil, cobarde de Carlos Manzo. En este presupuesto hay un incremento del 40% a las políticas de inteligencia del Gabinete de Seguridad. Y eso es lo que se requiere para ir por los asesinos de Carlos Manzo, los del Cártel Jalisco Nueva Generación, ir a sus madrigueras, buscarlos donde estén y perseguirlos penalmente y llevarlos tras las rejas. Lo demás es utilización política de una tragedia. Porque si nos vamos atrás, como aquí lo dijera mi compañera Margarita García, el caso Colosio, que es la impunidad, un magnicidio, donde todavía en esos curules está chorreando la sangre de la ejecución de Lomas Taurinas, que fue el PRI contra el PRI. Y hoy tienen el descaro de venir aquí a utilizar la figura de Carlos Manzo y regatear recursos para lo que se debe hacer, la inteligencia, que es la seguridad del país. Ahí se podrá ir por los de Sinaloa, por los de Jalisco y por todos esos rufianes y bandidos y asesinos que ya no quiere el pueblo de México. Y por otro lado, para mi tierra, Coahuila, más allá de colores partidistas, más allá que no estemos de acuerdo con el último reducto del PRI, diputado. Concluyo, presidente, se le está incrementando 8.6% las participaciones a Coahuila. Ese es un acto de generosidad política de nuestra presidenta. Un incremento de casi 4,000 millones de pesos. Y los diputados del PRIAN de Coahuila van a votar en contra de que a Coahuila se le den 4,000 millones de pesos. Esa es la incongruencia. Ni programas sociales, ni políticas de inteligencia para la seguridad, para ir por los asesinos de Carlos Manzo, ni recursos para Coahuila. Por eso nosotros somos congruentes y votaremos por este presupuesto de egresos, que es bueno para el país, el mayor presupuesto en la historia. Concluya, diputado. 10.2 billones de pesos. Es cuanto, presidente, y retiro mi reserva. Venimos a pronunciarnos a favor de la reserva que ha presentado nuestra compañera, la diputada Marilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Aquí estamos hablando de reasignaciones y estamos nosotros de acuerdo porque también fortalece el mandato del artículo 3º constitucional, que dice lo siguiente, para los que no estén enterados: toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados y Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Este tema nos lleva a decir lo siguiente: antes de esta reforma, los niños de 0 a 3 años no tenían derechos, no eran sujetos de derecho. Ahora, con esta reforma,
el Estado está obligado a impartir educación inicial. Y miren, en este momento hay 7 millones de niños en esta patria que no reciben educación inicial. Y el planteamiento de ahora es que vayamos a dar ese servicio y que vayamos en el concepto de la ciencia neurológica, que establece que el ser humano a los 3 años de vida tiene el 80 o 90% de cerebro que va a tener en la vida. Si sufre de desnutrición en esta etapa, eso es irreparable. Por eso hay que garantizar la nutrición en esta edad, en esta etapa. Segundo, los niños de 0 a 6 años es cuando mayor, el ser humano de 0 a 6 años es cuando mayor conexión neuronal hace. Pero eso se requiere de profesionales para la estimulación en el concepto de las inteligencias múltiples. De lo que se trata entonces es de hacer cerebro para que las mexicanas y los mexicanos tengamos mejores condiciones de vida. Está la estadística en este momento que a 60 millones de mexicanos tuvieron desnutrición en esta etapa y por eso algunos traen deficiencia en su conocimiento, sin agraviar a algunos que manifiestan verdaderamente ignorancia de las cuestiones fundamentales que hay que ayudar. Este es otro eje que plantea nuestro modelo del estado del bienestar y del humanismo mexicano. Y aquí entonces los invitamos y las invitamos a votar a favor para cumplir este mandato constitucional y ayudar a que en el futuro tengamos mejores mexicanos y mejores mexicanas. Indudablemente también quiero decirles que el Partido del Trabajo es el que presentó la iniciativa de reforma constitucional para que la educación preescolar fuera obligatoria y ahí reconocemos que el PRI ayudó para que eso sucediera porque es el que gobernaba y entonces el preescolar se volvió obligatorio. Ahora el PT también es el que propuso que la educación inicial quedara como obligación en el tercero constitucional y también ahí se sumó el PRI, Morena, MC y avanzamos. Por eso ahora los invitamos a que apoyen esta reserva porque además apoya educación superior, educación media superior. Todo el concepto de educación está metido en esta reserva. Yo esperaría que vamos a ver que sin parte ideológica apoyemos esta reserva. Escuché a una diputada del PAN que dijo que iba a votar a favor. Esperaría ese voto a favor de la niñez mexicana, de las niñas y niños mexicanos, y no hay duda de que en esto podremos empujar juntos. Muchas gracias por su apoyo y que viva el Partido del Trabajo, que viva la 4T, que viva nuestra presidenta, que viva México, que viva México, que viva México. Aquí se ve la fuerza del PT. Aquí se ve la fuerza del PT. Muchas gracias. Señora presidenta, se emitieron 355 votos a favor, 132 en contra y 0 abstenciones. Aprobados por 355 votos los artículos y anexos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea.
Aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.